Buenas noches. Buenas noches. Don Milton. ¿Qué tal y buenas noches? ¿Qué le parecía el laboratorio? Usted que ya ha trabajado conmigo. Está bien interesante, Elick, y algo laborioso. Sí. Pero así es bien el examen. Un solo caso y varias preguntas. La verdad que está bien así, Elick, porque tenemos el panorama completo de todo el caso, no solo de qué delito, o qué pena, o qué autor, sino el panorama completo de todo el caso, de todos los delitos, por eso está bien. Sí, o sea, porque desgraciadamente, en cuanto al delito y los autores, no los podemos separar del procesal penal, pues. Porque ahí es donde empieza todo. En base al principio de nulo proceso sine delito, ¿verdad? Y por eso es que es importante que veamos cómo se va desarrollando todo el proceso. Vamos a dar 5 minutos más y 108 tengo ahorita. Bueno, me hacen el favor, vamos a empezar a trabajar ya. Y tal vez Milton les anuncie ahí en el chat. Me imagino que está grabando esta sesión. Pues que se pueden poner al día ahí con la grabación. Muy bien, Elick, con mucho gusto. Ok. Léame, don Milton, el caso. Ahorita le permítame un segundito. Wilfrido Porras, jefe de bomberos del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, y su compañero de armas, Artemio Leal,
cuando se dirigían a bordo de una camioneta Suburban conducida por su piloto Custodio Roberto. Vieron que a la orilla del camino, en sentido contrario, venían caminando 3 llamativas jovencitas de 15 años, de nombre Zuleidi, Emi y Fernanda, quienes venían riéndose y jugueteando. Y a 300 metros de coincidir con el carro, Wilfrido dijo: llevémoslas. Artemio descendió y le dijo a Roberto: para el carro. Y este aseveró: démosle viaje. Al estar a la par de las muchachas, los 3 bajaron, desenfundaron armas de fuego y las obligaron a subir al carro, conduciéndolas posteriormente a una cabaña abandonada en un terreno baldío, en donde abusaron sexualmente de ellas, rotándolas entre los 3 por un periodo de 4 días, al cabo de los cuales fueron denunciados por un campesino que pasaba cerca de la cabaña, y al llegar la policía fueron descubiertos. Ok. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué delitos se cometen en el presente caso? A ver, ¿quién me contesta? Secuestro y violación, licenciado, eso os puse yo. Claro, pero son agravados. Violación, no estoy de acuerdo, licenciado, porque en el código dice que tienen que ser menores de 14 años y en el caso dice que son niñas de 15 años. Sí, pero las están La violando. violación puede ser para cualquier mujer de cualquier edad. Exactamente, no importa. Y eso no importa la edad. Bueno, Es violación que tal vez no sea consensuado, aún así sean mayores. Cuando hay violencia, sea la edad que sea, es violación. Y a ella se las llevaron a punta de pistola, ¿verdad? Entonces, ¿Hay secuestro también? sí es violación porque la forzaron. O sea, cuando, y tal vez a eso es de lo que va la compañera, cuando sea consensuado, entonces, lógicamente, la menor sí está autorizada a tener uso sexual de su cuerpo, pero siempre que no haya violencia. ¿Ya? Cuando se habla de actos de violación o el artículo siguiente, aplicamos no la ley de femicidio, sino que aplicamos el Código Penal, porque son delitos específicos. ¿Ya? A ver, Gia Lara. Licenciado, ¿no entraría violación con agravación de la pena? Sí, porque decía violación Sí, agravada. pero no sé si es también concurso real o ideal de delitos, por que al final de todo cometieron secuestro y abuso de autoridad y usar cosas del Estado, ¿no? Mire, pues, abuso de autoridad se tipifica cuando no haya un delito particular que eso lo contempla. Además, veamos el caso que se trata de un bombero, ¿verdad? Podría haber aumento de la pena porque él es funcionario público, pero no es, digamos, pero ya con la violación y el plagio estaría tipificado bien.
Y no se podría con el secuestro el artículo 204 por... Sí, o sea, es que plagio o secuestro es lo mismo. Ah, gracias. ¿Y lo del concurso ideal o real? Mire, ahí estaría en concurso real. Gracias. Ujú. Cristian Rafael Artola Valdés Valles. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo quería preguntarle si el delito de plagio o secuestro entra en este caso, porque realmente ellos no buscaban una remuneración, no buscaban el rescate, sino simplemente la comisión de la violación. Sí, pero la violación también se da, el plagio se da cuando la finalidad de ellos es retenerlas para abusar de ellas. Entonces, léase el 201 del Código Penal. Si quiere lo leo yo, licenciado, que lo tengo en la mano. Dele. Dice, a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o cualquier otro propósito similar o igual. Ahí es donde, como este delito de secuestro cambió según su última decisión, se entiende que ellas no querían ser violadas. Y entonces, cuando las secuestran, las retienen para abusar de ellas, se considera plagio. ¿Ya? Helen Marisol Marroquín. Yasmín Iracema Sosa. No, son que quieren entrar, perdón. Jenny de Villa. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda Sí. respecto a tipificar el delito como violación en el artículo 173. En el segundo párrafo indica que es para menores de 14 años de edad, pero usted mencionó que siempre que fuera O sea que el acto sexual, ¿verdad? Contra una mujer va a ser violación. Sí. En ese entendido, podría haber agravante de la pena por Porque haber ahí sido está la más de una persona. violación agravada. Por eso les digo yo que eso no es una violación simple, sino que es una violación agravada del 173, 174, inciso 1 y 3, en el caso del bombero 7, y el plagio es agravado también, incisos 1, 2 y 3. Así eran las respuestas correctas. ¿Ya? Lick, una pregunta. O sea que el artículo 190 no entraría, que es de violación o intimidad sexual, porque en las primeras, en el primer párrafo dice, quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona atentare contra su intimidad sexual y se apoderare o capte mensajes, Sí, conversaciones y todo. esos son mensajes. Esa es otra figura. No es directamente sobre la persona, sino son los mensajes. Ya. Bueno, segunda pregunta, don Milton.
Segunda pregunta. ¿Sí? ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? Ahí estamos ante 3 autores directos, 36, inciso 1, y los 3 son responsables penalmente, artículo 35. Siguiente. ¿Cuál es el tipo de acción penal para él o los delitos cometidos? O sea, ¿se acuerdan que hablamos que había 3 tipos de acción penal? La pública, que era de oficio o de instancia particular, y la acción de instancia de parte. Entonces, siendo violación, ¿qué clase de delito es? Penal. De acción pública. Es de acción pública. Y de De acción pública. pública y de oficio. Pero hay que especificarlo porque pública hay 2. De oficio, que es cuando las autoridades pueden perseguirlo al nomás tener conocimiento, y la instancia particular que requiere de esta instancia del agraviado. En cambio, los otros de oficio son los que, donde se mira, estaba el 24 Bis. Sí. 4 ter. No, 24 bis es. Licenciado, ¿será que estará bien mi respuesta? Yo puse son delitos de acción pública, tanto el secuestro como la violación agravada, porque son delitos perseguidos de oficio por el Ministerio Público. Por la policía, por el juez, por cualquier autoridad. Ok, gracias. Ok. La siguiente pregunta. 24 ter, donde dice de acciones públicas también. Sí, pero es más específico el BIS. Ah, claro. Giuseppe. Una consulta, licenciado, perdone. Es igual a las 8 se entrega el laboratorio. No, mire, no, el laboratorio tiene más como objeto, digamos, que ustedes se enteren cómo viene el examen. Este no tiene punteo, es más para ejercicio formativo. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado, se le agradece. O sea, la pregunta 3 es acción de juicio 24 bis. La siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Qué juez es el competente para conocer de los delitos cometidos en la fase preparatoria? Ok, según lo que vimos en la competencia, en la fase preparatoria, ¿cuál es el juez que conocería del control de garantía de la fase preparatoria? Es el juez de primera instancia penal. ¿Qué fundamento es? El artículo 40. 43 del Código Procesal Penal. 47 del Código Procesal Penal. Exactamente, 47 del Código Procesal Penal. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Quiénes son las víctimas en el presente caso? ¿Dónde encontramos las víctimas? En el Código Procesal Penal. 117. ¿Y qué dice ahí? Que ahí serían las víctimas, serían las menores y los papás de los menores o los representantes.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo que tiene la policía para poner a disposición del juez a los indicados y para qué sirve el mismo? Ok. Aquí hay varias preguntas. Primero, si cuando llegaran a la finca, a la cabaña, ya no estuvieran las personas y como las muchachas no los conocían, pues se hace un retrato al lado de ellos, pero ¿cuánto tiempo puede la policía o el Ministerio Público perseguirlos? 6 horas para ponerlo a disposición. No, porque no estamos hablando de que ya agarrar. Estamos hablando... perdón, sí. La policía para poner a disposición del juez, como dice la Constitución, 6 horas. Porque la Constitución dice que la policía aprende a una persona y lo tienen que presentar al juez. En este caso sería 24 horas. No, 6. Pero si es el artículo 9 de la Constitución. No, el artículo Es el 6. Es 6. 6 de la Constitución. ¿Y por qué se da ese plazo a la policía? Lo platicamos, que tiene ese plazo, porque además antes de pasarlo al juez, tiene que hacer el registro de la captura. Ustedes han visto que se les toman todas las huellas y se les toma foto. Entonces, para eso sirven las 6 horas. Y por eso es que un plazo tan reducido a veces no se cumple. En el parte policial, definitivamente sí va a estar las 6 horas. Pero en la realidad a veces es más tiempo, porque solo en lo que las llevan a la comisaría, que hacen el procedimiento es, porque ahí van a hacer la prevención policial de una vez, y los llevan al juzgado de paz, que ustedes saben que solamente en 5 juzgados de Guatemala tenemos la posibilidad de tener todas las personas, todas las entidades en un mismo lugar. De lo contrario, si es en un municipio, los capturan, los llevan a la policía que esté, de ahí pasan de paz, solo para que el juez se inhiba, y después los llevan a la cabecera, porque en la cabecera van a haber juzgados de primera instancia. Entonces, ¿para qué les dan ese plazo a la policía de 6 horas? Porque lo que hacen en esas 6 horas es ese proceso de registro de las personas, que son los llamados antecedentes policíacos. ¿Ya? Si, digamos, se me ocurre otra pregunta ahorita. ¿A partir de cuándo empezaría el derecho de los procesados para pedir asesoría, para que les nombren un abogado defensor de oficio? De momentos que son aprendidos, licenciado. De momentos que son aprendidos, es que ellos tienen el derecho a que se les dé o se les aporte un licenciado. Defensor técnico.
Ustedes van a salir de bien en esto. La siguiente pregunta, por favor. Lick, yo sabía que era, se les podía otorgar el abogado hasta el momento de la primera declaración. No, desde antes. Lo dice la Constitución y lo dice el Código también. Desde el primer acto que usted lo captura, ya usted tiene derecho de... Y por eso es que en las advertencias la policía le dice que, digamos, usted tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a guardar silencio y que tiene derecho a un abogado. Lick, pero en ese momento uno puede dar su propio abogado, no es que el Estado le va a dar un abogado a uno. No, el Estado le dice que le van a dar. Lógicamente, si él no tiene abogado, pues entonces sí va a tener que esperarse 24 horas para que el juez le nombre un oficio. En el caso que declare dentro de las 24 horas, porque como hemos visto, hay veces que eso se alarga más tiempo y se viola ese derecho de defensa y se violan garantías como la medida cautelar de aprehensión. ¿Verdad? Pero cuando declara, ahí sí el juez, persona que busca las garantías, le favorece con pedir que le nombre un oficio. El problema es que si hay en la sede, puede entrar a batear uno, pero si no hay, tiene que pedir uno a la defensa pública para que llegue y entonces atrasa la declaración. Licenciado, buenas noches, perdone, solo a la compañera Karen Hernández, si pudiera apagar su micrófono, por favor, porque si nos interrumpe un poco la clase, disculpe. Vaya. Sí, está interesante su clase, Lick, para que nos interrumpan. Perdón, no me había dado cuenta. Vamos a ver. Pregunta 7, Lick. Sí. Siendo las 3 víctimas menores, en caso que quisieran constituirse como querellantes adhesivas, ¿pueden hacerlo o quién podría representarlas? Ok. Esa es una pregunta que, como ya vimos, los querellantes, ahí dice que ellas no pueden por ser menores de edad. Los papás, la Procuraduría General de la Nación, una ONG que defienda menores o mujeres y el Ministerio Público que en su caso siempre las representa. ¿Sí? Fundamento legal de eso está el mismo 197 del Código Penal y 116 del Código Procesal Penal. Y siento que dijo el licenciado, perdone. 197 del Código Penal y 116. 116, gracias. Licenciado, disculpe, ¿y ahí no también entraríamos a usar la ley Pina? Pregunto. Lo que pasa es que la ley Pina va a decirle a la Procuraduría, al Ministerio Público, que también tiene obligación, y en cuanto a las personas que pueden ser representantes, estaríamos con las ONGs, que son las que más actúan en defensa de los menores.
Pero es que cuando hablamos de la ley Pina, no es aplicable aquí porque el delito es cometido por adultos. ¿Me entiende? Como los adultos son los sujetos activos, la ley Pina es cuando los adolescentes cometen el delito. Es distinto porque ellos no están, digamos, ellos son inimputables. Entonces ellos se les juzga, pero por una falta a la sociedad, un acto antisocial, pero no por delito. Gracias, licenciado. Vale. Wendy había levantado la mano, pero no la veo ya. Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. También digamos, si no tienen sus papás, sus representantes legales también pudieran representarlas, digamos. Sí, esa es obligación de garante de los menores, o sea, son sus padres o representantes. Ok, gracias, licenciado. El Ministerio Público, la Procuraduría, en caso de que fueran niños de la calle, ¿ya? Es la Procuraduría la que actúa. Licenciado, perdone, los tutores también, ¿verdad? ¿Podrían ser? Tutores, protutores, en los centros donde viven de acogida, es el representante legal del centro que tendría que actuar por ser menores de edad. Lic, disculpe, en el 197 del Código Procesal Penal dice operaciones técnicas. Usted mencionó que ese es el fundamento legal para decir de que pueden ser representadas las menores. Entonces, ¿podría explicarme? Disculpe, porque no encuentro solamente el último párrafo que dice: si el imputado participa en una reconstrucción, podrá estar asistido por su defensor. Basándose en eso es que se utiliza ese, ¿no? Es el Código Penal, compañera. Perdón, gracias, acabo de leer, gracias. 197. Léaselo, por favor. Disculpe, Lic, solo con una consulta. Aquí en el artículo 197, ¿el Código Penal es directamente todo o se basa en el inciso 4 y 5, que habla de la Procuraduría y del Ministerio Público? Sí, esos. Ah, ok, gracias. Sí, es que cuando yo les menciono los artículos, ya si ustedes los leen, ya pueden encontrar, digamos, cuál es el fundamento. La siguiente pregunta. Brenda estaba pendiente. Me pregunta. No, era mi confusión con lo del Código Procesal Penal, pero ya, me quedó claro, gracias. Bueno. Entonces, don Milton, apague su manita. Pregunta 8. ¿Cuál sería el órgano competente para dictar sentencia en este caso? Ok, ¿qué pusieron ustedes? ¿Tribunal de sentencia? No. Acuérdense que vimos que ahora hay jueces unipersonales y tribunales de sentencia. Y tenían que leer la ley de mayor riesgo, porque ahí nos especifica quiénes son los que conocen. En el caso de violación, es el juez unipersonal de sentencia. No la conoce todo el tribunal, sino que el juez. Eso se divide en 3 para abarcar más casos. Y uno de esos 3 se vale que va a conocer eso. El fundamento legal es el 48. O sea, no en todos los casos. No en todos los casos actúa el tribunal de sentencia. Hay jueces que también dictan sentencia,
que son los jueces unipersonales, y el fundamento legal es el artículo 48. Si lo pueden leer. Catherine tiene encendido su micrófono, por favor. ¿Quién me lee el 48? Yo, artículo 48. Jueces y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia, integrados con 3 jueces de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del decreto número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo. Los jueces que integran al tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado. Ya, entonces hay que leer esa ley para ver cómo está la división de delitos. Yo se los acompañé en clase, que es la ley de competencia de tribunales de mayor riesgo. Si ustedes miran todo lo que estamos haciendo aquí del Código Procesal Penal, es todo lo que hemos visto y lo que hemos platicado. No hay pregunta sorpresa. Y la pregunta 9. ¿Cómo inició el proceso penal en el presente caso? ¿Cómo inició? Una denuncia. Por la denuncia del campesino. ¿Eh? Por la denuncia llegaron ellos al lugar y capturaron a los involucrados. Y la última, si los procesados fueran sometidos a prisión preventiva, ¿cuál es el tiempo máximo que puede durar esta medida? Licenciado, buenas noches. No sé si según la prórroga de libertad sería 1 año. No. Eso es lo que dijimos que había dicho la Corte Interamericana. En Guatemala son 3 meses, según el artículo 297. Habíamos hablado de 3 meses, estaba preso, y 6 meses si estaba en libertad con medida sustitutiva. Pero que ya cuando se llevó a cabo la diligencia de primera declaración, se dictaba el auto de procesamiento para fijar el delito. Se decidía si quedaba preso o iba libre, y como tercera resolución, si las partes acordaban recortar los plazos máximos que daba el código y fijarlos, digamos, 2 meses o 5 meses, pero si ambas partes se ponían de acuerdo. Disculpe, ¿qué artículo dijo en esta? ¿Cómo? ¿Qué artículo es el que está en la pregunta 10? ¿De El los 3 meses? 297. Sí. Muchas gracias. Solo era para ver qué artículo había dicho. Ah, bueno. Pero ya lo gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Celi. Buenas noches, licenciado. Disculpe, no me queda claro por qué es el artículo 17, porque no veo que diga 3 meses. Disculpe. Permítame.
El 297 del Código Procesal habla de denuncia. Era la respuesta a la pregunta 9, pero de los 3 meses. Eso está cuando vimos las medidas de coerción. Permítanme, ahorita lo ubicamos. En el 259 del Código Procesal habla de la prisión preventiva, sin embargo no estipula los 3 meses que deberían ser. Permítame, ahorita se lo respondo. 294. No es el procesal penal el que lo tiene. Pero... Sí, licenciado, porque no habla de eso. No es el 259 que habla de prisión preventiva. El 294 habla de las excepciones, pero para oponerse al progreso de la persecución penal o acción civil. De la prisión preventiva solo habla el 259, pero no estipula el tiempo. Pero el Yo igual le coloqué 3 meses, pero refiriéndome a la clase que usted dio. ¿Ah? Que usted dijo, Lick, que, porque yo lo apunté aquí, en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que es el de prisión preventiva, y yo puse aquí que el tiempo máximo es de 3 meses, porque creo que usted lo dijo. Sí, pues 259, que es, y ahorita les voy a decir exactamente cuál. Perdón, dice prisión preventiva. Podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible o motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en el límite absolutamente indispensable para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Permítame, ahorita les digo. Licenciado, disculpe, el artículo 324. Licenciado, el 324 bis del Código Procesal Penal en el primer párrafo. Exacto, 324 bis. Dice, a los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva y los 6 meses, ahorita vamos a ver, 324 para cuando tienen prisión y disculpe, licenciado, 6 meses que es el... ¿Sí? En el 323 se establece un plazo de 3 meses, pero es para el procedimiento preparatorio. No Por sé si eso, en este caso. el procedimiento preparatorio es el que finaliza la investigación y ya pasamos al intermedio. En el intermedio se plantea la acusación y si hay motivos para la acusación, pasamos a juicio. O sea que los 3 meses son como para la investigación. Exactamente. Gracias. Por eso decía, si está en prisión, son 3 meses. Y ahí en el mismo 324 bis dice, si se hubiera dictado, dice, en el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, son los 6 meses. Entonces el 304 tenemos
plazo para prisión preventiva y plazo para medidas sustitutivas. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Si quiere, le leo el 324 bis, licenciado. Sí, por eso ahí están los dos plazos, por eso los estoy diciendo yo. Okay. El fundamento legal es el 324 bis. Y ese es el periodo preparatorio. Y ya después vamos a ver en adelante, después de la investigación, que es lo que nos toca ver ahora, y todas las diligencias de investigación, se da el auto, digamos, la fase intermedia, que es donde el Ministerio Público tiene que hacer una decisión. Si no hay elementos, sobresee. Si hay, pero no están completos, clausura. Y si tiene elementos racionales suficientes, lógicamente va a pedir la acusación. Pero tienen que ser suficientes para que el juez pueda permitir que la persona sea acusada. Es más, el juez, si no considera que hay elementos, puede sobreseer o puede clausurar. Porque el juez es el que controla, como dice la ley, si existe fundamento serio, ese es el quantum probatorio, para poder someter a una persona a juicio. Y ya en el juicio se determinará, el juez también, si se llega a la certeza de que la persona cometió el hecho más allá de toda duda razonable. Si hay duda, tiene que absorberlo. Oscar René. Buenas noches, licenciado. Perdone. No es sobre la pregunta 10, pero sobre la 9. No escuché el fundamento legal. ¿De la 10? De la 9, licenciado, perdón. Permítame, la 9 es... ¿Qué pregunta es? Es el artículo 297. 297. Gracias. 297 del Código Procesal Penal. Y la 10, el 324 bis. El fundamento legal de la 1 y la 2, esas son de penal, pero ya no deberían de estarlas preguntando aquí, porque son de algo que ya, pues ya está superado. Violación agravada, artículos 173 y 174, incisos 1, 3 y 7 en el caso de los bomberos, y plagio agravado, incisos 1, 2 y 3. Y en el caso de la 2, los 3 son responsables y su grado de participación es el de autoría directa, artículo 35 y 36, inciso 1. Bueno, entonces yo creo que este laboratorio le cayó muy bien, porque así no es el mismo, por supuesto, no es el mismo caso, pero así va a venir el examen el día de mañana. Gia Lara. Disculpe, licenciado, ¿solo va a venir un caso
O sea, Sí, póngase, y va a venir preguntas. Sí, lógicamente 10. O sea, pero aparte de, o sea, fuera del caso. Como si fuera el caso. Las preguntas son con relación al caso. ¿Y cuánto tiempo va a dar? Pues 2 horas. Lic, una consulta. Lic, a usted le van a salir alas y una aureola. ¿A qué horas va a realizar el examen? Más que nada pregunto porque yo me tengo que apegar a lo que dice el calendario de la facultad. Es decir, yo entiendo que son 19 horas, ¿verdad? Ok, yo más que nada porque se me traslapa con el examen de un curso de 8º semestre, entonces más que nada por eso, ¿verdad? Pues sí, pero ahí sí que no sé qué decirle porque se entendería que no deberían traslaparse, pero ese es problema de las coordinaciones. No se coordinaron bien este semestre, licenciado, porque pasó mucho con varios cursos. Sí, se traslaparon exámenes de, pongámosle en mi caso, del, quiero ver, del del 6º semestre. Es por la presencialidad, Lic, ya nos quieren mandar a las aulas de plano, por eso se están enredando mucho. Sí, ese es el problema. Flor Nájera. Gracias, licenciado. Perdone. Así como en mi caso, por ejemplo, yo ahorita tengo dificultad para poder realizar el examen si fuera en una computadora. No sé si se puede realizar a mano y mandar una foto o cómo. O va a ser forzosamente escrito. Lo que pasa es que, mire, el problema que yo tengo es que cuando ustedes actúan en clase y lo suben, yo tengo la prueba de lo que contestaron. Y ustedes tienen, a su vez, la garantía de lo que pusieron. Entonces, por eso la plataforma me permite a mí resolver los exámenes, calificarlos ahí y en tiempo subirles sus notas. Pero si en todo caso no pudiera, o sea, no tiene computadora. No, licenciado, ahorita no poseo computadora. Yo estoy realizando todos mis exámenes por medio del teléfono. Bueno, entonces, a Milton le vamos a mandar una copia del examen para que usted se puede dirigir a él y le pide una copia del examen, pero me la tiene que entregar, remitírsela a él y él me lo tiene que entregar a mí antes de que termine la prueba. Gracias, licenciado. ¿Verdad? Y los que tengan ese problema podemos, en atención a ustedes. Disculpe, Lic, solo para aclararle a la compañera, al hacer el examen sí te deja realizarlo en el teléfono y de igual manera te guarda los cambios y te envía el examen normal. No hay ningún problema en realizarlo vía teléfono. Sí, lo que pasa es que ahorita me dio complicación, gracias, porque fíjate que, por ejemplo, no podía yo escribir, no podía editar, digamos, como fue el laboratorio. Pero si fuera como los otros exámenes normales en un formulario, ahí sí yo ya puedo editar, digamos. Pero te deja, en la parte superior tienes que ver las opciones porque yo justamente lo estaba haciendo en el teléfono. Ok, muchas gracias, voy a verificar. Yo les miro, yo les envío una copia para cada uno. Y hasta que los termine de, digamos, de calificar y ver si no hay extraordinario, entonces ya les doy su nota
lo más pronto posible. ¿Qué dice doña Nancy Esther? Licenciado, buenas noches. Justo yo tengo también inconveniente porque a mí no me aparece la opción de descargar el documento. O sea que en Classroom, desde el semestre pasado que yo estuve con usted también, No hay que no me descargar. dejaba descargarlo. No, hay que llenarlo ahí. Fíjese que no me aparece la opción donde está cargado el documento. De hecho, ya le mandé la foto a Milton cómo me aparece y no me aparece nada. Como en blanco me aparece. Y ese mismo inconveniente me dio en el semestre pasado. Entonces, la compañera Brenda fue la que me ayudó. Bueno, pues entonces ahora el encargado va a ser Milton. Y siempre que lo entregue en tiempo. Milton sabe que a las 9 él me tiene que presentar todos los exámenes que él les haya enviado y que tienen que regresar a mí y ser entregados en ese tiempo. Muchas gracias, licenciado. Y ahí están sacando unos compañeros y ustedes pueden ver que hay tal vez que actualizar sus Classroom para poder hacer uso de una versión más nueva. O sea, como todo en esta vida hay que verlo, ¿verdad? Entonces les encargo, resuelvan todos sus inconvenientes. Si pueden, de aquí a mañana, consulten para poder, digamos, desgraciadamente por la virtualidad, eso es el método que estamos usando y esperemos que la mayoría lo puedan utilizar. Nancy ya respondía, ¿verdad? Sí, licenciado, disculpe, no baje la mano. Bueno, Milton, mañana nos estamos comunicando con usted y créanme que espero que les vaya bien. Yo no pregunto nada de lo que no haya dado y espero pues que les vaya bien. Lean el material que les mandé para que realmente sea un éxito para mí con los resultados que obtenga y sea un éxito para ustedes con también pues con hacer una buena zona, aprovechando que ahorita no hemos visto mayor cosa. Así que feliz noche y nos vemos el día de mañana a esta misma hora. 2 horas les vamos a dar. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Doctor. No vayan a estarse copiando porque no hay cosa peor que perder con el cerebro de otro. Hasta para eso hay que ser honesto. Si no la sé, no la sé. Pero si no, es problemático. Que la tenían buena, la tachan y la ponen mala, eso no sirve. Por favor. Feliz noche. Feliz noche, Leo. Feliz noche. Feliz noche.